Bueno, continuamos con la siguiente ponencia, después del descanso. Tenemos a don Francisco María Gimeno Blay. Don Francisco es catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valencia, y su investigación se ha dedicado principalmente a estudiar los aspectos relacionados con la historia del alfabetismo y de la escritura medieval en todas y cada una de sus manifestaciones, así como la escrituración de las lenguas románicas frente al latín. Vino por primera vez a este archivo en el año 2016 y aquí encontró una gran sorpresa porque se encontró con un gran amigo y exalumno, nuestro querido Pachi, como le decimos aquí, y vino con un propósito que ha llevado a cabo. De hecho, en breve va a sacar su último libro, y es que él pretendía recopilar todas las cartas manuscritas por el puño y letra de Isabel la Católica. Lo ha conseguido, y entre todas esas cartas, muchas de ellas, no me voy a adelantar porque luego lo va a contar usted, hay muchas de este archivo, y entonces es lo que nos viene a contar. Su última edición se llama De mi mano, autógrafos de Isabel la Católica. Muchas gracias, don Francisco. El archivo ducal de Medinaceli fue en el 2016 cuando vine a estudiar unos autógrafos que yo sabía que se conservaban aquí de la reina Isabel la Católica. El azar o el destino quiso que encontrase otros muchos que desconocía. En total, en el libro que ha anunciado Rosalía, que tenéis aquí en la información comercial, hay 8 documentos originales, autógrafos parcialmente escritos por la reina Isabel y otros escritos completamente, como luego tendréis oportunidad de ver las pruebas de la reproducción facsimilar, porque de los documentos de aquí del archivo tenía unas fotografías excepcionales, pero que no he sabido trasladar a un PowerPoint, que es el que guiará mi intervención. En el momento oportuno, Rosalía os distribuirá los facsímiles para que los veáis, ¿de acuerdo? Bien, en realidad, a mí lo que me interesaba era analizar un caso que para mí es paradigmático, y es el hecho de que una reina a finales de la Edad Media se dedicase a escribir, y se dedicase a escribir teniendo en cuenta que la mayor parte de las mujeres de época bajo medieval o tardo medieval eran eminentemente analfabetas. Podríamos decir, no sirve como dato, objetivo, pero sí como aproximación, sirve como aproximación una información relativa a la evolución, al comportamiento del alfabetismo masculino y femenino en España en el siglo XIX. Sabéis que en 1857 se aprueba la ley Moyano de obligada instrucción, la ley de instrucción pública, que se extiende la enseñanza a toda la población. 3 años después, en 1860, se hace un censo de población, y en el censo de población se pregunta a los censados, hombres y mujeres, si saben leer y escribir. Bueno, pues el resultado es demoledor. Alrededor del 90% de las mujeres se declaran analfabetas en el siglo XIX. Traslademos esa información al siglo XV y corregidla como queráis, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro es que a finales de la Edad Media las mujeres que sabían escribir eran contadas excepciones. En este caso llama la atención, como veremos, que Isabel no solo escribe cartas a su marido, a Fernando, con sus hijos, con su suegro, no solamente escribe cartas con ellos sobre asuntos que pertenecen a la privacidad, a los dominios de la vida familiar, sino que aborda, como veremos, asuntos de Estado. Y es ese aspecto el que más me interesaba a mí. Es decir, desde cuándo la reina Isabel la Católica incorpora la escritura a su quehacer cotidiano y sobre todo a su acción de gobierno. Y eso creo que es un elemento novedoso en la investigación histórica. Se ha escrito mucho sobre la reina Isabel la Católica y, sin embargo, nadie se ha interesado por
cuándo, dónde, cómo, con quién aprendió a escribir Isabel la Católica y sobre todo que escribía y firmaba los documentos. Quienes conocen los documentos originales de del reinado de los reyes católicos recordarán que muchas cédulas, muchos albalaes, muchas reales provisiones, etcétera, etcétera, aparecen firmadas con yo la reina, con la expresión yo la reina, ella sola o en compañía de su marido. Se ha producido una transformación capital y esa es la transformación que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Una transformación que va acompañada de otras transformaciones capitales, como son ¿cuáles? La transformación que se opera en la nobleza, que deja de ser analfabeta y comienza a interesarse por la escritura. ¿De acuerdo? Y en ese sentido recomendaré solo un texto precioso de Juan Luis Vives, los diálogos sobre la educación y el aprendizaje, los diálogos sobre la educación, es el título, y en uno de ellos, en el que habla sobre la escritura, hay un diálogo fantástico entre dos nobles castellanos, Manrique y Mendoza, con Elio Antonio de Nebrija, y exponen por qué los nobles han decidido comenzar a escribir. Bueno, pues ese es el aspecto por el que yo vine a investigar los autógrafos de Isabel la Católica, es decir, movido por un interés eminentemente histórico. Concurrió la circunstancia, como ha recordado Rosalía, que me encontré aquí con Pachi Guerrero, con Francisco José Guerrero Carot, que había sido alumno mío en mis primeros años como profesor en la Universidad de Valencia de Paleografía y además éramos íntimos amigos. Su reciente desaparición, su muerte en el mes de diciembre, pues casi me obligó, cuando Rosalía me escribió y me dijo que se organizaban estas jornadas, me vi obligado a decir que sí, absolutamente, por recordar al amigo que fue archivero aquí en la Casa Ducal de Medinaceli. Bien, para esta intervención he preparado este índice que supongo que se lee perfectamente y que espero poder abordar todo en su integridad. Si prometo no alargarme demasiado, he empezado a la 1:10, acabaremos a las 2:10 o un poco antes. Bien, hay tres aspectos que me interesan, sobre los cuales me interesa reclamar vuestra atención. En primer lugar, vamos a localizar para analizar históricamente todo eso que os acabo de mostrar o dibujar con mis palabras anteriormente. Vamos a buscar qué testimonios indubitables tenemos de autografía, es decir, cuáles son los textos que sabemos a ciencia cierta que son autógrafos de la reina Isabel. En segundo lugar, vamos a analizar un aspecto que a mí me parece importantísimo, que es la combinación se trata, la persona que estamos estudiando, de una señora, una foémina, que además es reina, ¿de acuerdo? Por eso el segundo apartado es foémina reginaque scribens, una mujer y una reina que escriben. Y ahí voy a mostraros todos los autógrafos que he localizado, no solo los de la Casa Ducal de Medinaceli, sino otros muchos que he localizado en otros archivos españoles y en el extranjero. El único extranjero que voy a utilizar es los del Archivo Secreto Vaticano. Y finalmente, si da tiempo, nos preguntaremos algo que no se ha preguntado ninguno de los que han trabajado sobre Isabel la Católica: dónde, cómo y con quién aprendió a escribir. A través de su escritura yo proporcionaré algunas claves. No tengo la solución final, porque supongo que tendré que investigar más, pero bueno, algunas de las claves las iremos viendo. Vale, ¿cuáles son sus vestigios indubitables de escritura? Comenzaremos por el final de su vida, comenzaremos por el testamento, que como veis otorgó el 1504, el 12 de octubre. Se conserva el original en Simancas, en el Archivo General de Simancas. No se ve bien, no en la fotografía que os muestro, pero tampoco en el original, porque la tinta está esvaída, pero aquí al final, ahí aparece un yo la reina que se ve. Diréis, ¿tenemos que hacer un acto de fe? Sí, pero
en el original se ve mal. El testamento aparece firmado con la fórmula que utilizó a lo largo de toda su vida, desde que era reina, que es yo la reina. Eso es importante, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es esto que tenéis en el texto de la diapositiva y en el que está hablando Isabel la Católica y dice, lo firmé de mi nombre. Fijaros qué importante debía ser para ella anunciar a todos que ella lo está firmando, para los que lo ven, la ven firmar y para los que no lo ven, para todos aquellos que por cualquier circunstancia cayera en sus manos el testamento, entonces leerían, lo firmé de mi nombre. Mandé sellar con mi sello, lo pone, eso los que nos dedicamos al estudio de la diplomática medieval lo definimos como la cláusula de corroboración, es decir, son los elementos o las garantías jurídicas que utiliza el documento para decir que lo que allí se dice no es una falsedad, sino que es auténtico, ¿de acuerdo? Entonces, equipara la suscripción, la firma autógrafa, con el sello. Lo mandé sellar con mi sello, estando presentes llamados y rogados por testigo, y eso es muy importante, es decir, lo firma delante de los testigos. Rogados, es una expresión castellana que copia directamente el latín, es el rogatus, que es la persona a la cual se le solicita que acuda al acto de la firma del documento. Los cuales me lo vieron firmar de mi nombre, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Luego veremos quiénes son. Resulta que son los miembros del Consejo que estuvieron allí mientras ella firmaba. Luego, eso nos está descubriendo que la firma para ella no era un acto protocolario más de su vida, no. Constituía un momento excepcional. ¿Y un momento excepcional por qué? Pues sencillamente porque la mayoría de mujeres no sabían escribir. Y una parte importantísima de los nobles castellanos, catalanes, valencianos, de españoles, tampoco sabían hacerlo. Y entonces constituía un momento excepcional. Por eso ruega a los testigos que acudan allí, por eso ruega que presten atención a la asignatura. El testamento es un infolio, pero doblado, queda en este formato. Resulta que cuando cierras el pergamino, cuando lo pliegas en las dos partes, es decir, como si fuera este folio, es esto que tenemos ahí, abierto, pues como veis ahí aparecen 4 suscripciones en una página y 2 en otra, que son 6 suscripciones autógrafas de los testigos que vieron firmar a la reina el documento. Y cuyo contenido, por ejemplo, el de Martín Fernández de Angulo, es el que tenéis ahí. Yo, el doctor Martín Fernández de Angulo, arcediano de Talavera, del Consejo de sus Altezas, fui presente por testigo al otorgamiento que la reina hizo de este testamento y lo importante, y se lo vi firmar. ¿De acuerdo? Eso nos está descubriendo no solo que la reina firma, por lo tanto, aquella firma que casi no se ve fue real, sino además de la importancia que le otorga ella al acto de firmar. ¿De acuerdo? Antes de llegar a esa, creo que fue al mes siguiente, si no recuerdo mal, poco antes de morir, otorgó un codicilo corrigiendo las últimas voluntades testamentarias, y en esa ocasión vuelve a suceder exactamente lo mismo. Ella dice que firma el codicilo y llama a los testigos rogados para que certifiquen que lo ha firmado ella, y ellos mismos a su vez vuelven a hacer lo mismo que habían hecho con el testamento. ¿De acuerdo? Es decir, que ese testimonio constituye una de las pruebas irrefutables de que la reina escribe, cuál es la forma, la escritura que ella emplea, que luego veremos cómo es, y además nos pone al descubierto de la importancia de la firma. Este es un testimonio, hay muchos más que prueban hasta qué punto la reina otorgaba una importancia capital a su firma. En más de una ocasión, en documentos que publicó hace muchísimos años Soterraña Martín Postigo, en el estudio que hizo sobre la Cancillería de los Reyes Católicos, cuando se hace un traslado notarial de un documento original firmado por la reina Isabel, el notario insiste, y el documento original estaba firmado por la reina.
¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un conjunto heterogéneo importantísimo de documentos que muestran cómo era su escritura y hablan de su importancia. Bien, que ella es consciente de la importancia de la escritura, ese lo tenemos el original, es de aquí. Ese no es el anterior a ese. Que prueba la importancia de la escritura, ese sí, que prueba, lo podéis pasar, ahí tenéis en la parte superior el texto escrito en cortesana y a partir de aquí, de esta línea, la que escribe es Isabel la Católica, ¿de acuerdo? Comienza con un vocativo que es condesa prima, que es la dirección de la carta. Bien, lo que me interesaba de este documento es reclamar la atención sobre la insistencia que pone la reina en el texto que dirige al destinatario, enfatizando que ella es la que está escribiendo. Fijaros, el texto siempre concluirá, el texto de prácticamente todas sus intervenciones concluye con esta expresión, ahí donde tenéis marca el puntero, dice de, y en la línea siguiente, de mi mano. Es decir, todas las intervenciones autógrafas de la reina, por lo menos en las intervenciones documentales, siempre concluyen con la expresión, la afirmación de autografía de mi mano, ¿de acuerdo? Acompañadas, y aquí sí que lo podéis ver, y además como estáis viendo el facsímil del original, aquí sí que podemos ver cómo era la firma de la reina, ¿de acuerdo? Fijaros, el texto de la firma es yo la reina, ¿de acuerdo? Yo, aquí, esto lo he perdido, aquí yo la reina con la R que los paleógrafos, mis colegas castellanos, llaman la R mayúscula, ¿de acuerdo? Que es una R agrandada, ¿sí? Y si os fijáis, la expresión yo la reina, nunca Isabel, nunca Elizabeth, jamás, contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, en la Corona de Aragón, que los reyes de la Corona de Aragón firman con el nombre. Uno de los que estudió yo, que es Pedro el Ceremonioso, del siglo XIV, de la época de Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, mediados del siglo XIV, siempre firmó Rex Petrus, su hijo Rex Johannes y Rex Martinus, y Fernando Antequera, el hijo de Juan II de Castilla, Rex Ferdinandus, ¿de acuerdo? Sin embargo, Isabel nunca utilizó el nombre, siempre yo la reina. Fijaros que el espacio, es decir, la firma está flanqueada por dos trazos, aquí tenéis como si fuera un 8, al principio y al final, o al final y al principio, ¿de acuerdo? Como delimitando el espacio para que nadie intervenga, para que nadie intervenga y añada nada. Y la parte inferior con estas dos líneas horizontales en la parte de abajo, como si fuera una rúbrica. Bien, testimonios en los cuales la reina muestra que está fascinada, que le encanta escribir, que le encanta enviar información a través de la escritura, tenemos muchos. Diego Clemencín publicó 2 cartas fantásticas dirigidas a Fray Hernando de Talavera, donde en varias ocasiones alude a lo importante que significa para ella recibir las cartas del confesor, le generan sosiego, tranquilidad, paz y otras cosas, o las cartas de su marido, de Fernando, hablando de la familia o de los avances de la conquista de tierras, etcétera, etcétera. En varias ocasiones, por lo tanto, alude a las cartas y en ocasiones, en las cartas que se intercambiaron entre Fernando e Isabel y que se conservan en Simancas, en ocasiones dice que cuando llega el correo y se encuentra que no hay una carta dirigida a ella, eso le provoca desasosiego y desazón, ¿de acuerdo? Bien, aquí he seleccionado solo este pasaje de la carta esta que publicó Diego de Clemencín, y fijaros, no la voy a leer toda, fijaros, el final dice, la última línea, sin duda no hay pasatiempo en que yo más huelgue que el escribir, ¿de acuerdo? Creo que es una declaración interesantísima que muestra
la modernidad, que luego vamos a descubrir, de la actuación de Isabel la Católica. Bien, ya sabemos cómo escribe. Hemos encontrado y hemos diseñado el personaje al cual vamos a analizar, que es una mujer y reina a la vez. Bien, voy a comenzar este recorrido por sus autógrafos analizando las suscripciones autógrafas. Es decir, lo que he hecho y continuaré y seguiré haciendo mientras esté en este mundo es completar el censo de autógrafos de Isabel la Católica. Estaría bien que todos los presentes que tienen contacto con documentación de archivo que tomen nota de la existencia y den a conocer esos autógrafos, porque descubriremos una faceta prácticamente inédita de la reina Isabel la Católica. Entonces, no teniendo ese censo, yo he hecho una primera aproximación y para construirlo comencé analizando las suscripciones autógrafas. Entonces, si uno analiza las suscripciones autógrafas, descubre que a lo largo de toda su vida Isabel firmó de distintas maneras los documentos en los cuales ella intervenía. Con anterioridad a los pactos de Guisando, y por lo tanto con anterioridad a septiembre del año 68, las cartas que escribe las firma como la infante. Fijaros, solo he localizado una, esta que tenéis aquí, supongo que se ve bien en el documento íntegro no, pero en el detalle este, disculpad que no sé por qué, aquí, en el detalle este sí que podéis reconocer la firma, pone la infante con el signo general de abreviación, la F un poco extrañísima, pero fijaros en los signos estos que demarcan el espacio, que son los mismos que acabamos de ver en el documento firmado de la reina Isabel la Católica. Bien, como decía, hasta septiembre de 1468 firma como la infante, porque el que es heredero es Alfonso, una vez muera Enrique IV, ¿de acuerdo? Bien, inmediatamente Rosalía, pásales este y este. Sí, que los vean. Sí. Bien, en 1468 Isabel se convierte en princesa después de muerto Alfonso, y tras los pactos de Guisando, la forzada renuncia de la Beltraneja, Isabel se convierte en princesa heredera. A partir de ese momento, a partir de septiembre del año 68, Isabel comienza a firmar los documentos como la princesa, ¿de acuerdo? Como la princesa. Los tres documentos que están pasando ahora muestran, en las tres ocasiones, aparte de la postdata, muestran la firma autógrafa de Isabel siendo princesa. Lo para que, como he dicho, no tenía la reproducción, no he sabido introducirla en el PowerPoint. Esa firma la princesa solo duró un año. ¿Por qué? Porque en el año 69, cuando se casa con Fernando, inmediatamente comienza a firmar con la firma que tenéis aquí. Disculpad, yo, la princesa y reina. Se ve aquí en este autógrafo que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, y donde ella firma yo, la princesa y reina. El análisis paleográfico demuestra que la misma persona que interviene es la que ha intervenido como infante. Es exactamente la misma. En esa ocasión utiliza la intitulación Doña Isabel, por la gracia de Dios, princesa de Asturias, legítima heredera y sucesora de los reinos de Castilla y León, reina de Sicilia, princesa de Aragón. Esa es la intitulación, y ella firmará desde el 69 hasta que llega a ser reina como princesa y reina. Y quiero reclamar la atención sobre la escritura diplomática. Esa manera de presentar la intitulación contraviene a la norma diplomática. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenía que ser reina de Sicilia. Primero va el reinado. Pero está el Pacto de Segovia famoso, donde llegaron al acuerdo que las armas de Castilla
y la herencia de Castilla iba por delante de la corona de Aragón, porque ella era consorte. Pero Fernando hizo lo mismo. Fernando intitulaba sus cartas como príncipe de Asturias, legítimo heredero de los reinos de Castilla y León, rey de Sicilia y príncipe de Aragón en este momento. ¿De acuerdo? A raíz de la Concordia de Segovia, también Fernando antepone las armas de Castilla a las demás. Eso se observa o lo encontramos entre los documentos, como este que tenéis en pantalla, pero también lo encontramos en los sellos reales, en los sellos que utilizaron, sean sellos de placa o sellos pendientes, anteponían las armas de Castilla y de León a las armas de la corona de Aragón. Pero si no os habéis dado cuenta, porque pasan rápido y posiblemente no habéis prestado atención, los tres están datados en 1471, que ya se había casado. ¿Por qué firma solo la princesa y no pone nada? No tengo una respuesta todavía, no la sé, pero me temo cuál es. Y la respuesta posiblemente es que los documentos se dirigen a súbditos castellanos. Porque qué curioso que este que te hemos visto en pantalla, este que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón, es un documento que está dirigido a un noble catalán, que es un requesens, porque la reina pretende nombrar corregidor de Tàrrega, que es un pueblo del interior de Cataluña, pretende nombrar un corregidor y los habitantes de Tàrrega se quejan. Dicen que no, que eso contraviene el derecho y el derecho dels usatges del Principat de Cataluña. Y entonces exigen que la persona que se nombre tiene que ser un catalán, no puede ser alguien que venga de fuera porque no conoce las normas. Entonces, en esa ocasión, paradójicamente, y estamos en el año 71, utiliza la intitulación completa y la firma yo, la princesa y reina, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pero poniendo en segundo lugar, lo veis, aquí la princesa, yo, la princesa y reina, poniendo en segundo lugar la reina, como decía. Entonces, posiblemente en ese caso, las tres cartas solo firma la princesa porque el súbdito, el destinatario de la carta, es un noble castellano. Bien, una vez se convierte en reina, la reina de Isabel firma todos los documentos, como hemos visto, con la expresión yo la reina, como nos muestra este documento elegido al azar del año 1501. En ocasiones firmará ella sola, como acabamos de ver, pero en otras ocasiones firma acompañada de su esposo, yo el rey, como tenéis aquí, con una litera, como diríamos los paleógrafos, que nos gusta utilizar expresiones latinas, satis illegibilis, ¿no? Bastante ilegible la escritura de Fernando el Católico. No digamos nada en ese documento que prácticamente no se entiende nada. Le he echado muchas horas y aún no he acabado de leerlo. ¿De acuerdo? Y firman, en ese caso, los dos. Bien, por lo tanto, hemos podido ver que al menos desde 1468 hasta su muerte en 1504, Isabel suscribe documentos como infante, como princesa y reina y como reina. ¿De acuerdo? Pero claro, eso nos informa solo de una práctica de escritura de la reina Isabel la Católica. La vida de gobierno, la vida como reina, la vida como madre, la vida como esposa, la vida como nuera, le proporcionó distintas situaciones en las cuales ella tuvo que intervenir, tuvo que tomar decisiones. Y he aquí que algunas de esas decisiones las puso por escrito. ¿De acuerdo? Las puso por escrito, ¿por qué? Pues, en primer lugar, tengo la impresión de que las puso por escrito porque con su escritura autógrafa pretendía mostrar algunos valores al destinatario. Pretendía mostrar, en primer lugar, proximidad. Podríamos decir que pretendía mostrar también afecto al destinatario, interés por el destinatario. ¿De acuerdo? Quería transmitir
una serie de valores que una carta oficial, una carta escrita en la Cancillería, no transmite, ¿de acuerdo? Y entonces comenzó por incorporar postdatas, es decir, incorporar textos añadidos a cartas expedidas por la Cancillería, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo que acabáis de verlo es este, que conserva el archivo ducal de Medinaceli, dirigido a su prima, la condesa de Feria, y donde la reina Isabel se interesa por el estado de salud. Esa va, si puedes pasarla. La que he puesto antes, la que he puesto ahora es otra, pero que la habéis visto, pero también esa nos sirve. ¿De acuerdo? Como veréis en esta carta, hay 2 líneas escritas en la Cancillería y el resto escrita por ella. La reina aquí se está interesando por el estado de salud de su prima que está a punto de dar a luz, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, dice ella, condesa prima, a ver si, condesa prima, quisiera que fuera esta de mi mano. Es decir, le está diciendo a su prima, me hubiese gustado escribirte de manera autógrafa, pero luego continúa, dice, pero no tengo tiempo para escribiros, y entonces, como no tengo tiempo, os añado esto, dice, quisiera que fuera esta de mi mano, estaba en la segunda línea, y con muchas ocupaciones está aquí, no puedo, menos que siempre, ruegos, ahí se ha producido una elisión de ruego os ruego, pone ruegos que siempre me escribáis de vuestra buena disposición. Es decir, ruego que me contéis cuál es vuestro estado de salud. Y luego viene ya lo que habíamos visto antes de mi mano. Lo que interesa es la excusa. No tengo tiempo para escribiros, pero sería mi voluntad escribir. ¿Por qué? Porque la reina interpreta que en la escritura autógrafa le genera un espacio comunicativo de proximidad con la persona con la cual está conversando. En este caso, la persona es su prima. ¿De acuerdo? Entonces, comienza a incorporar postdatas y aquí tampoco tengo claro cuál es el origen de estas postdatas, porque las postdatas son, o bien tratan asuntos familiares como esta, o bien tratan asuntos de Estado, como por ejemplo esta. Esta se la dirige la reina a el prior de Guadalupe, solicitándole ¿qué? Casi imponiéndole que un fraile, Fray Juan, se quede con ella porque lo necesitan en la corte, dice mi marido y yo. Es decir, Fernando e Isabel necesitan de los consejos del fraile. El fraile ha sido reclamada su presencia, han reclamado su presencia al monasterio, al convento de Guadalupe, y entonces interviene la reina diciéndole al prior, hombre, ¿por qué decides que ese fraile se vaya de la corte sin decírmelo, sin previo aviso? Entonces, esa nota autógrafa va dirigida, destinada directamente al prior de Guadalupe. Decía, ¿cuáles son las postdatas primeras? Posiblemente sean las familiares, o postdatas que presentan textos lacónicos, breves, donde no se solventan problemas de enjundia. Entre los primeros documentos que ha pasado Rosalía, había los tres primeros, los que firmaba como la princesa, que dice, esto os ruego que hagáis, o en esto tendría gran placer que lo hicierais. Es decir, son, como veis, postdatas muy breves y muy lacónicas. Entonces, presumiblemente, como decía, esas postdatas tienen su origen en un ambiente, diríamos, más privado, pero con el paso del tiempo comienzan a incorporarse también a documentos en los que se abordan problemas de Estado. Esa es mi reconstrucción hipotética. Si en el censo, que espero que a raíz de esta intervención nos pongamos en manos a la obra todos, tal vez descubrimos que no tengo razón, con lo cual me alegraría muchísimo. Bien, las postdatas
sirven para transmitir mensajes en el entorno familiar y también en el entorno de la acción de gobierno. Pero esas postdatas en algunas ocasiones van haciéndose más extensas, no interviene la Cancillería en la elaboración de los documentos y la reina comienza a gobernar el territorio y los súbditos escribiendo. Y esta es una idea, me parece, para mí es fundamental y sobre la cual volveremos al final. Aquí tenemos una postdata más extensa que las que hemos visto, en este caso dirigida dándole órdenes a un personaje que se llama Gómez Manrique, si no recuerdo mal, no me acuerdo mal, creo que es de Ávila, puede que sea de Ávila, no recuerdo. Bien, en este caso, bueno, pues como veis, el texto de la postdata complementa la información de la carta tramitada en Cancillería. Entonces, esas postdatas se añaden a documentos elaborados en Cancillería o se transmiten también en otro documento. Rosalía, ¿podrías ir donde tienes tu almacén de documentos? Que están los más interesantes. Uno que es Pedro Arias. No, esos no. ¿Este tampoco? No. Hay otro, el otro que queda. Bien, como decía, comenzamos con postdatas y acabaremos así. Acabaremos redactando íntegramente los documentos con las órdenes. Fijaros, mirad el recto y el vuelto. Fijaros que el vuelto tiene las dobleces del papel que como se presentó al destinatario y además aquí tenéis la dirección de la carta. El destinatario, Pedro Arias, Pedrarías, ¿de acuerdo? No es único este caso, hay otros muchos, pero como no son de aquí del archivo, yo los tengo, si a alguien le interesa, descubrí en enero de este año en la Biblioteca Nacional 3 cartas autógrafas de Isabel la Católica dirigidas a su suegro, a Juan II de Aragón. Vamos, y sabemos que es su suegro porque se le dice, lo trata con mucha deferencia, todo hay que decirlo, que no es propio del trato de yernos y suegras y nueras y suegros, ¿no? Esta es la carta completamente autógrafa de Isabel la Católica, dirigida a Juan II. Bien, por lo tanto, hemos comenzado con las postdatas, acabamos con el texto íntegro que transmite las órdenes al destinatario. Bien. Un capítulo especial de esa transmisión de órdenes, de la relación epistolar que empleó la reina Isabel la Católica, lo constituye este apartado que lo he utilizado como escribir a los poderosos. Es decir, en ocasiones se dirigió a algunos de los poderosos escribiendo de manera autógrafa íntegramente la carta, como la que os acabo de mostrar y que quizá os había privado de ella, pero vamos a que la veáis todos, esta de la Nacional, Rosalía, esta de la Nacional. En ocasiones a algunos de los poderosos se dirigió, como veis en esa carta, de manera autógrafa, íntegramente. En otras ocasiones la práctica habitual era que la Cancillería escribía la carta y la reina lo único que hacía era añadir yo la reina, dependiendo si la carta se dirigía a un superior o a un inferior. No es lo mismo. Si la carta se dirige a un superior, entonces se presenta como la humilde y obediente reina. ¿De acuerdo? Si por el contrario va dirigida a un inferior, la reina. Ojo. ¿De acuerdo? Entonces la gramática se construye en función de la relación a la cual remite el texto escrito. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la correspondencia con su suegro, la Biblioteca Nacional conserva un paquete de cartas elaborados en Cancillería y firmados por ella, pero conserva estas 3 en las cuales escribe íntegramente Isabel la Católica. Y otro episodio singular
de la correspondencia mantenida con los poderosos lo constituye la Santa Sede. Es decir, la reina constantemente tuvo relación por diversos motivos con los papas, que además eran papas valencianos, con Calixto III y con Alejandro VI. ¿De acuerdo? Entonces, de la correspondencia con Alejandro VI conservamos muchos documentos dispersos, ¿de acuerdo? Hay una carta aquí en el archivo, creo que es una de esas dos, la que está escrita apaisada, esta, y esta carta que está mostrando, la otra no, esa que os está mostrando Rosalía, quiero que prestéis mucha atención a ella, que os fijéis bien, os detengáis, no solamente que pase el papel, sino deteneros un momento en ella. ¿De acuerdo? Un momento prestando atención a las escrituras. Bien, decía que de la correspondencia mantenida con la Santa Sede, con el Papa Alejandro VI, conservamos un número importante de cartas. El Archivo Secreto Vaticano conserva 10 o 12 cartas originales, más alguna copia. Conserva el Archivo Ducal de Medinaceli, esa que vais a ver ahora, y la reservaré hasta el comentario para el final, y así todos lo habréis visto, y se conserva también este que tenéis en pantalla, que es un borrador, creo que es un borrador, es un autógrafo de la reina Isabel dirigida a Alejandro VI. Digo que es un borrador, ¿por qué? Porque la primera sorpresa es que se conserva en Simancas. Si es una carta dirigida a la Santa Sede y por lo tanto al Papa, la carta no se debiera conservar en Simancas, debiera conservarse en el Archivo Secreto Vaticano. No se conservan en el Archivo Vaticano y eso ya es una prueba evidente de que esa carta posiblemente no se expidió. No se expidió. Y tal vez fue solamente un borrador. Tal vez fue solamente un borrador. Y que fue un borrador lo va a corroborar, y por eso quiero que prestéis atención a la última carta, lo va a corroborar la última carta. ¿Por qué? Porque la escritura de Isabel es una escritura complicadísima de leer. Si habéis intentado leerla, es una escritura complicadísima. Y entonces imaginaros el efecto que produce recibir una carta con una letra ilegible. Sea al rey, sea al Papa Alejandro VI, sea a la Cancillería, pues le genera un desasosiego, desazón, entre otras cosas porque no van a entender. Entonces, creo que esto fue simplemente un borrador y a partir de ese borrador se elaboraría una copia en limpio. Una copia en limpio que en esa ocasión sí que firmaría Isabel la Católica. Además, si os fijáis aquí en la parte inferior, hay un trozo que está cortado. Y está cortado intencionadamente. Es como si le hubieran pegado un tijeretazo y hubieran hecho desaparecer de ahí la fórmula de humildad y cortesía con la que firmaba la reina. La reina, en las cartas firmadas por ella, dirigidas al Papa, se presenta como, veis, leed el segundo. El primer ítem, las 3 primeras líneas son de Fernando, las 3 segundas son de Isabel. De vuestra santidad, muy humilde y devota fija, que vuestros santos pies y manos besa, la reina de Castilla, de Aragón y de Granada. Fijaros, la gramática es fundamental aquí, el texto. El texto está construido de tal modo que un inferior, que es la reina, se dirige al Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra, y por lo tanto está en superior, en la pirámide, está en el punto álgido, en el vértice de la pirámide, y ella está unos cuantos peldaños más abajo. Entonces nunca se puede referir a él de igual a igual. Y por lo tanto, por eso comienza de vuestra santidad. ¿Sí? Amén de la fórmula de humildad ese, muy humilde y devota fija, que vuestros santos pies y manos besan. ¿De acuerdo? Esta es una de las cartas que conserva el Archivo Secreto Vaticano, como veis ahí, datada el 1 de octubre de 1493 en Perpiñán. Si os fijáis, ya sé que no se ve muy bien, pero si os fijáis, el cuerpo de la letra, bueno, como podemos
el cuerpo de la letra, esto está escrito en una escritura que los paleógrafos llamamos humanística cursiva. Es la escritura que se utiliza en Italia en todas las cancillerías para redactar los documentos. Es una escritura legible, no hay dificultad de comprensión en las letras, no hay prácticamente abreviaturas. Aquí firman de manera autógrafa los dos. Este es Fernando, de vuestra santidad, y aquí Isabel, con una letra un poco mejor que la de su marido, bastante mejor, ¿de acuerdo? Lo que os acabo de leer, de vuestra santidad, muy humilde y devota fija, que vuestros santos pies y manos besa. Y aquí viene de nuevo la R mayúscula, la reina de Castilla, de Aragón y de Granada. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? La reina y el rey son conscientes de que la escritura de ellos no la entiende el Papa. La escritura de la Cancillería castellana, que es la escritura cortesana o la procesal, pues no digamos. La procesal, desde luego, no la entiende. Y la cortesana, pues si uno no está entrenado, tampoco la lee. ¿Y qué es lo que hacen? Pues encargan la redacción del texto a un copista que sabe escribir una escritura o bien humanística cursiva, como esa, o en ocasiones una escritura gótica redondeada con algún residuo de la cortesana, esos caídos envolventes en algunas abreviaturas como la abreviatura de qué, etcétera, etcétera. ¿Y todo para qué? Sencillamente porque son conscientes que la única manera de hacer comprensible el mensaje es con un texto que sea legible y que no presente dificultades de lección. Luego ya le añaden ellos la suscripción autógrafa, la de la reina se lee perfectamente, la del rey catastróficamente se lee. ¿De acuerdo? Bien. Además de a los poderosos, bueno, pues utilizó la escritura para relacionarse en el ambiente familiar, ¿no? He dicho, he recordado, y por ahí anda la carta de Juan II, bueno, ya ha recorrido la sala, Juan II, pero conservamos dos cartas dirigidas a su marido, a Fernando el Católico. Las dos se conservan en Simancas, esta un poco deteriorada, la otra no tanto, vamos, ahí están escritas por el anverso y en el reverso, allí se ve en la parte, en el cuarto, aquí se ve la dirección de la carta, que además está escrita al revés en relación con esto. ¿De acuerdo? En ambos casos, y eso es interesantísimo, en ambos casos la información que transmiten ambas cartas es una confusión. Se entremezclan asuntos de la familia, asuntos de la salud de los hijos, asuntos de, por ejemplo, la reina dice que tenía calentura pero ya se le ha pasado. Todo eso se mezclan con asuntos relativos a la política, a la conquista de Loja, al asedio de no sé qué, que el ejército irá por este camino, tú debes viajar por... Es decir, es un espacio, lo más importante creo que ellos se crearon, mediante la correspondencia epistolar, ellos se crearon un espacio comunicativo entre sí, un espacio que les permitía gozar de una privacidad, de cierta privacidad, tramitaban o se informaban de cosas en las cuales ningún oficial de Cancillería se podía entrometer, porque os imagináis lo que significa escribir una carta y tramitarla por Cancillería. Todo el mundo se enteraba de lo que allí se había tratado. Si había algún asunto, diríamos, personal que no querían que tuviera publicidad, si tramitaban la documentación por Cancillería, eso no se conseguía. Se conseguía ¿cómo? Escribiendo ellos solos. Entonces creo que construyeron un espacio comunicativo impresionante que les permitió, pues eso, intercambiar sus diversas opiniones. Bien. De todos los autógrafos que he recuperado o que he localizado, este que pongo ahora, o este que vamos a comentar ahora, que está en la Real Academia de la Historia, creo que es el más interesante de todos. Y creo más interesante de todos, ¿por qué? Por eso lo he titulado Agenda. Agenda, como sabéis, los que han estudiado latín, y hacemos aquí una incursión para defender públicamente el uso del latín y el estudio del latín, que cada vez
nos están privando o están privando los jóvenes del conocimiento de esa lengua, es el gerundivo de agendum, del verbo hago, que dice o significa las cosas que hay que hacer. Hasta este momento, la agenda no es la libreta. La libreta lo es porque en ella se anotan las cosas que hay que hacer. Es decir, que era el verbo el que ha designado luego al objeto. La escritura hasta este momento, en lo que hemos visto desde la 1-5 que he empezado a hablar, ha sido siempre el reflejo de lo acontecido. Es la memoria de todo lo que ha sucedido, o de lo que queríamos que se conservara memoria de algunas de las cosas que sucedieron. Es decir, es siempre el testimonio de algo que ha acontecido ya, de algo que ha sucedido. Sin embargo, a partir de este momento, este agenda, este memorial de la reina Isabel la Católica, es el gobierno del futuro. La escritura ya no va a ser el testimonio que es recuerdo de lo acontecido, sino que está anunciando la gestión del futuro por parte de la reina. La reina da la impresión que se dedicó a escribir, a tomar muchas notas en folios que ella nombraba o designaba como memoriales. Y un ejemplo de ese memorial es este bifolio que se conserva en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Es esto es un bifolio, es decir, que está escrito en el 1 recto, el 1 vuelto y parcialmente el 2 recto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que contiene? Bueno, pues contiene una serie de noticias de las cosas que tiene que hacer la reina en el futuro. En la academia se conserva como el memorial. Vamos, lo estudió hace unos años un diplomático español que tiene una historia de la diplomacia española en varios volúmenes y cuyo apellido es Ochoa Brun, puede que sea el autor, pero no recuerdo muy bien. Bueno, él le da el título de Memorial de Despacho con los secretarios. En realidad son una serie de anotaciones de la reina en la que dice, comienza con enviar a Roma, enviar a Venecia, escribir a Fernando y cosas del estilo, despachar con el arzobispo de Córdoba. Y en algunas ocasiones ese anuncio de con quién tiene que hablar va acompañado de lo que sugiere para la negociación. Es decir, como veis, lo que está haciendo es, solo falta colocarle el día. Solo falta decir, enviar a Roma tal día, no sé cuándo. Solo falta ya disponer de un libro o de una libreta e ir metiendo la información. Es decir, creo que es un testimonio, un autógrafo que muestra la modernidad de las prácticas de escritura de la reina Isabel la Católica. En lo que conozco de autógrafos, que he estudiado algunos, de autógrafos medievales, creo que es el primero, de los que yo conozco, el primero de los testimonios procedentes de una persona que está en el ejercicio del reino, que escribe organiza a través de la escritura la acción de gobierno de tiempos posteriores. Bien, aparte de esos testimonios autógrafos, he localizado otros testimonios indirectos que muestran que la reina escribía en otros contextos. Por ejemplo, para indicar la propiedad de sus libros. Hay unos cuantos manuscritos en los cuales la reina anotó ex libris, o este libro es, como dice ahí, este libro es mío, yo la reina. Eso lo dicen los albaceas testamentarios cuando hicieron el recuento de bienes de la reina, pues describen, en este caso, un libro con unas coberturas leonadas y ahí está el ex libris. Bien, hasta aquí hemos visto que la reina escribe. La pregunta que falta por responder y que intentaré resumir en 10 minutos es ¿cuándo, con quién, cómo aprendió? ¿De acuerdo? Bien, en finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, en España y en Europa, circularon una serie de productos, una serie de materiales relacionados con el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Aquí he puesto en catalán lo llaman becerol, en castellano lo podríamos traducir como abecedario. En realidad es un librillo, un librillo impreso en Mallorca, un librillo que sería de estas dimensiones, el original, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, aproximadamente este tamaño, ¿de acuerdo? Es un cuadernillo así con 8 o 10 páginas, no muchas, y si os fijáis, aquí comienza, bueno, después de la crucifixión, wow, esto, bueno, no sé, después de la crucifixión veis una cruz y luego A, B, la segunda línea C, D, E, F, G, H, bien, están las letras, en la tercera línea comenzando por abajo está las sílabas, ba, be, bi, bo, bu, recordad cuando aprendíais a escribir y leer, e inmediatamente una vez se ha hecho el repaso de las letras y las sílabas, venía determinadas oraciones, venía lo que tenéis aquí, el índice es letras y sílabas, la oratio dominicalis, el paternoster, la salutatio angelica, Ave María, el símbolo apostolorum, que es el credo, ad Virginem María, el Salve Regina, las responsiones, la respuesta de la misa, Santi Spiritus y los salmos tal. Y finalmente en catalán, porque la edición es Mallorca, dice Deu manaments y pecados mortales. Es decir, el niño se ejercitaba en la lectura, aprendía el alfabeto y luego aprendía de memoria las oraciones porque había aprendido a leer eso. Ese modelo de aprendizaje, aquí tenéis otra página, ese modelo de aprendizaje no era privativo de la península ibérica, Fijaros en este manuscrito que se conserva en Viena y que nada menos fue el becerol, el abecedario que se escribió para que aprendiese a leer el consuegro de Isabel la Católica, Maximiliano I, ¿de acuerdo? ¿Y cómo comienza? Fijaros, después del escudo de armas que aparece en la parte superior, 2 líneas con el alfabeto gótico, A, B, C, ¿lo veis todos? Después viene la capitular, y en la capitular que comienza el Padre Nuestro en latín, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat nos regnum tuum, etcétera, etcétera. Como era el emperador aprendía latín, pero también en este mismo manuscrito, al final encontramos exactamente lo mismo. Aquí tenéis un Deo gracias, porque ahí se ha acabado la parte latina, y aquí comienza de nuevo el alfabeto con una escritura gótica alemana, y en la segunda línea, aquí donde tengo el puntero, el Padre Nuestro, pero ahora en vez de en latín, en alemán, que comienza en alemán, como os he puesto aquí, Fata Unsa, ¿no? Padre Nuestro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el modelo de aprendizaje no era privativo de la península ibérica, la corona de Aragón, corona de Castilla, no, es un sistema que se utilizó al menos en la tardía Edad Media y en los primeros años del siglo de época moderna. No he puesto porque no tengo una reproducción, pero he localizado en la Biblioteca Estatal de Baviera el manuscrito, el cuaderno en el que aprendió a leer y a escribir uno de los duques de Baviera, y contiene exactamente lo mismo que el manuscrito de la Nacional de Viena. Bien, que ese sistema de aprendizaje no era privativo de todos esos territorios que os he dicho, lo prueba también este texto de Juan Luis Vives, el Linguae Latina Exercitatio, ¿no? Ejercicios de la lengua latina. Concretamente el diálogo scriptio, es al que os he aludido antes. Man es la abreviatura de Manrique, que dice, entréganos ya, si te parece, un ejemplar. Ese exemplar lo que está haciendo referencia es a la muestra. Los que ya tenemos edad, cuando aprendimos a escribir, la maestra escribía en la pizarra una frase, cuando no habían cuadernos de caligrafía, y aquello le llamaba a la maestra la muestra. La muestra es lo mismo que dice Vives en el siglo XVI. Ojo, el exemplar. ¿Y cuál es el contenido del exemplar? Lo dice el mag, que es el magíster, que es Elio Antonio de Nebrija. Primum abecedarium, que es lo que acabamos de ver en los abeceroles. De inde silabatim, luego silabeando. Tum, finalmente, verba conjunta, frases.
siguiendo este modo, y ahora viene la frase, que es la que copiará el niño, dice puer, quibus fias sapientior et proinde melior, aprende niño, para que te hagas más sabio, sapientior, y por lo tanto mejor. Las palabras son los signos de los espíritus entre los presentes, las letras entre los ausentes. Bueno, eso daría pie a hablar mucho tiempo. Llegaríamos hasta casi las 5 de la tarde o las 6. Pero hace alusión a algo que también indica modernidad, y es que las palabras desaparecen una vez pronunciadas. Esta conferencia desaparecerá en el momento que yo la dé por concluida. Las palabras, no quedará nada aquí, excepto la cámara. Bueno, la cámara sí. Pero eso no estaba previsto en el guión. Las palabras desaparecerán, mientras que las letras son los signos entre los ausentes. El texto escrito permanece siempre. Nunca le podemos hacer preguntas porque nos responderá con el silencio, pero ahí estará. ¿De acuerdo? Bien. Ya sabemos cómo aprendió. ¿Cuándo? Bien, hay un debate en el siglo XVI entre algunos de los pedagogos y entre ellos participa en el debate Antonio de Nebrija en el tratado ese que tenéis ahí de Liberis Educandis, es acerca de la educación de los hijos. Y se pregunta, ¿cuándo hay que aprender a leer? ¿Cuándo hay que aprender a leer? Se contesta a sí mismo utilizando Aristóteles y dice que en los primeros 7 años nada. A partir de los 7 años debe comenzar a aprender a escribir. Es decir, que Isabel lo tenía por algún lugar escrito, porque las fechas se me han olvidado. A Isabel comenzó a escribir, pues nació el 22 de abril del 51, en el 58 posiblemente ya comenzó a escribir, donde posiblemente aprendió a escribir en ambiente familiar. ¿Por qué? Porque hay testimonios, hay un Pedro de Gracia Dei que describe un ambiente cortesano, es un poema en el que se describe un ambiente cortesano, y en ese ambiente cortesano dice, entré una sala dove vi enseñar todos los pajes a un gran maestro, porque fuese cada uno diestro, de ser enseñado y saber enseñar, en leer, escribir, tañer y cantar, danzar y nadar, luchar, etcétera, etcétera. Bueno, latinar y otras cosas más. Es decir, aprendió posiblemente en ambiente familiar, con su madre o con algún otro noble, con Chacón o con alguno de los que hubiera por allí, y pudo hacer ese aprendizaje incluso acompañado de otros nobles, que era frecuente, ¿de acuerdo? Y que eso es así, que pudo aprender acompañado de otros miembros de la nobleza, lo prueba un testimonio que estoy estudiando ahora, recientemente. El otro día, que he acabado ya el libro sobre los autógrafos de Isabel la Católica, me llegó una noticia de una persona que dice, he encontrado un autógrafo de Isabel la Católica en el Archivo Histórico Nacional. Digo, anda, y ese no lo tengo. Entonces, conseguí la... Eso ha sido traición. Conseguí la reproducción porque está en pares, lo he bajado, lo he analizado, lo he leído, porque es una litera satis illegibilis, y no es de Isabel la Católica. Se aproxima, pero tiene letras diferentes. ¿De quién es? Presumiblemente es de Juana II de Nápoles, hija de Juan II de Aragón y hermana de Fernando. Pero lo que más me interesa es que la escritura empleada es exactamente la misma que la reina Isabel la Católica. Hay letras que no son iguales, lo cual prueba que interviene otra persona, y luego el texto aconseja pensar en otra persona, porque ella firma la reina. Fijaros, en este documento del Archivo Histórico Nacional firma la reina, no yo la reina, con lo cual eso ya permite hablar de otra persona. Pero la coincidencia formal de la escritura aconseja pensar que tal vez aprendieron en el mismo ambiente. Y en mi visita a este archivo encontré entre un duque de Medinaceli, lo que no me acuerdo quién era,
me disculparéis, creo que era el primer duque de Medinaceli, puede ser, que utilizaba, decía yo aquí, reclamaba la atención sobre la proximidad. Sí, Luis. Hay una suscripción autógrafa cuya escritura es muy parecida a la escritura de Isabel la Católica. Por lo tanto, eso abonaría o diríamos comenzaría a verificar la hipótesis de que la reina Isabel y otras personas pertenecientes a la nobleza pudieron aprender. ¿Cuáles fueron las muestras que utilizaron quienes le enseñaron? Por la escritura de la reina Isabel la Católica revela una mezcla, es decir, la escritura de la reina Isabel la Católica, ya hemos hecho la foto. Sí, bueno, pues volvemos atrás. La escritura de la reina Isabel la Católica pone al descubierto, tengo que ir al principio, si llego. Bueno, si no llego, recordáis, no sé si lo recordáis, un documento que hemos visto, el testamento, que os he dicho, por la parte trasera está firmado por 6 personas. Hemos llegado. Un análisis paleográfico de esas 6 intervenciones que demuestra que en la corte, en ese momento, en 1504, se entrecruzaban prácticas de escritura, modelos de escritura diferentes. Unos propios de la península ibérica, no la península ibérica, de la Corona de Castilla, porque en la Corona de Aragón las cosas son diferentes en lo que respecta a la escritura. Una, por lo tanto, característica de la escritura de la Corona de Castilla, que es la utilización de la escritura cortesana, como escritura documental, y también incluso libraria, porque hay manuscritos, por ejemplo, el manuscrito del Buen Amor, el de la Real Academia Española de la Lengua, está escrito con la cortesana, o el manuscrito de Salamanca, del Buen Amor, pero hay otros muchos. Y al mismo tiempo hay escrituras como esta de aquí y esta de aquí, o esta, que son escrituras que muestran un polo de atracción gráfica, un modelo, que es el modelo humanístico. Es decir, la reina se encontró con un ambiente donde se entrecruzaban prácticas de escritura diferentes. Y si analizáramos, pero eso lo dejaremos para la próxima ocasión, si analizáramos paleográficamente los trazos de cada una de las letras, advertiríamos que es el fruto de ese collage o de esa encrucijada en la cual se han encontrado escrituras de tradición ibérica con escrituras de tradición italiana. Y con eso damos por concluido la intervención. Muchas gracias. Hace como unos 30 años, diría yo, hubo un proceso de beatificación, canonización, de hacer a la reina tratar de hacerla beata, santa, lo que fuere, ¿no? Con aquel motivo se hizo una reproducción facsímil del testamento y el codicilo. Tengo el honor y la satisfacción de tener dedicado por la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres un ejemplar. Lo que no sé es en qué punto se quedó el proceso, creo que no pasó a nada. No estoy informado de ese asunto, pero la reina Isabel será grande porque es reina, porque es, en este caso introduce novedad en la acción de gobierno, no necesita la santidad, digo yo, ¿no? No necesita. Sí. Muchas gracias. Soy José María Domínguez, el musicólogo que hablará después, y bueno, quería darle las gracias y la enhorabuena por la preciosa lección que nos ha dado. En el caso mío voy a hablar del 9º duque de Medinaceli, que nació en 1660 y en su caligrafía autógrafa el satis illegibilis se queda cortísimo. Habría que luego veremos alguna foto de su autografía y es completamente ilegible. Hablándolo con algún otro colega, el profesor Jorge Fernández Santos, que también ha investigado sobre el 9º duque de Medinaceli, él me sugirió que una reflexión, que es que probablemente las personas que saben griego, que escriben el griego, tienen la letra más redonda, ya para finales del siglo XVII. Entonces, en relación también con la pregunta del colega, ¿se sabe algo en este sentido de un posible conocimiento del griego por parte de la reina? Oh, no lo sé, pero
¿O tiene sentido la hipótesis? No lo sé. ¿Tiene sentido? Hombre, todas las hipótesis tienen sentido porque responden al interés del investigador. Quiero decir que ¿quién se preocupa de los autógrafos? Pues mire usted, resulta que ahora a mí me interesan. Quiero decir que, y sin embargo, ha habido generaciones, porque es la reina Isabel, un personaje muy estudiado y nadie le había prestado atención. La biografía, que durante muchos años era la más autorizada, la de Tarsicio de Azcona, que está publicada en la BAC, con 2 ediciones en el 60 y tantos y en el 90 y tantos, alude al periodo de formación, pero sin entrar en máximas consideraciones. Yo del griego no he sabido, no he leído nada. En ese ambiente humanístico tiene un cierto sentido, ¿no? Sí, pero yo pecaría, no quiero pecar porque no sé mucho sobre el asunto. Núcleos helenistas. Luis Gil, el filólogo, en el libro aquel que publicó hace muchos años, que es Panorama Social del Humanismo Español, hablaba de algunos núcleos humanistas y helenistas en ámbito español, pero yo no puedo profundizar. Por ejemplo, él hace afirmaciones sobre la presencia del griego, del estudio del griego en la Universidad de Valencia, que me parece un poco, lo magnificó Luis Gil con todo el respeto y la admiración intelectual que siento por él, ¿no? Creo que lo magnificó. Entonces, en ámbito castellano no lo sé. Hombre, el hecho de que en Castilla se imprima la Biblia Políglota Complutense en 1514 y que toda la Biblia emplea el griego, ¿no? Pero en el Pentateuco, bueno, pues haya páginas excepcionales con la traducción de los 70 interlineada. Bueno, hombre, algunos debieran conocerlo y debiera haber una biblioteca relativamente importante para poder afrontar una edición de ese estilo. Pero no obstante, creo que sería saludable leer, para verificar esa hipótesis, un libro de Francisco Rico, el que publicó hace muchos años, El sueño del humanismo, uno, pero otro que publicó antes, genial, que lo publicó en la Universidad de Salamanca en el año 74, que es Nebrija contra los bárbaros. Nebrija contra los bárbaros, y ahí sitúa realmente, digamos, y explica cuáles son las características fundamentales de una persona que podríamos llamar humanista, equiparable a, por ejemplo, a lo que animó el humanismo filológico del Trecento en la Toscana. Porque a veces se confunde el humanismo porque aparece el medallón de Salamanca, con el Hois Basileis ta Encyclopedia, el medallón ese con la inscripción en griego. Eso no es suficiente, es decir, hay que buscar más cosas. Entonces, en Rico, sea en El sueño del humanismo, sea en Nebrija contra los bárbaros, define muy bien y caracteriza la fisonomía del humanista. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Mucho hablamos, ¿no? Yo quería, abrirme, ¿no?, a la felicitación por esta magnífica conferencia, para que aportar, ¿qué considera o cómo considera importante la figura de Beatriz Galindo, la conocida como la Latina? No es una figura que ha sido como muy rescatada y hasta qué punto, ¿no?, ha sido tan importante como se habla o si no fue tan fundamental en esa educación. Hombre, en el caso de Beatriz Galindo yo no conozco muchos materiales suyos, no la he estudiado, es decir, conozco noticias sueltas, no tengo un conocimiento sistemático del personaje, pero creo que merecería la pena analizarlo, entre otras cosas, para descubrir realmente la importancia. Si yo fuera más joven, o si tuviera algún alumno joven aquí, le diría, estudia esto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es una mujer. Empecemos porque es una mujer que además no solamente ha aprendido a leer textos en lengua vulgar, sino que además, bueno, pues dicen que alcanzó, eso es lo que dicen los biógrafos o los que han hecho mención a ella, que alcanzó un conocimiento importantísimo. Entonces,
simplemente por eso valdría la pena estudiarlo. ¿Es posible que tuviera repercusión o a lo mejor no? ¿Por qué? Porque la sociedad, y no quiero ser oportunista con el presente, la sociedad medieval era muy machista y entonces cualquier aportación hecha por una mujer, si no tenía una posición de poder, estaba condenada al fracaso. El mismo Vives, en la instrucción de la mujer cristiana, dice, si saben aprender, si tienen dotes para aprender, que aprendan, si no, no nos molestemos en enseñarlas. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso habría que averiguarlo, entre otras cosas, para rescatar a la persona, a Beatriz, y a su aportación a la cultura. Que no le ha salido nada a la hora de, en el ámbito, ¿no? Estudiando el ámbito educativo, de cómo cuando se forma Isabel, no ha aparecido... Tengo alguna referencia, pero poco. Pero también es porque, como he dicho, a ver, estaba por aquí, es que en algún sitio hago alusiones, pero en alguna ocasión he leído algo, pero no lo he investigado sistemáticamente. Y es que si no es sistemática la investigación no me gusta, porque si no se caen muchas generalizaciones, pero estaría bien, y me parecería fantástico localizar si se conservan textos escritos por ella, que no lo sé, si se conservan libros en los cuales ella ha podido estudiar. Por ejemplo, de la reina Isabel la Católica hay un manuscrito de Séneca en la biblioteca del Escorial que ha dado lugar a muchos ríos y ríos de tinta, porque ha habido quien decía que tenía notas autógrafas de Isabel, fruto de su lectura, y luego ha habido otros estudiosos que han dicho que no hay notas autógrafas. Entonces todo eso habría que hacerlo. Tal vez esto serviría, ¿no? Si los alumnos jóvenes presentes, y hubiera más, asumieran como propio la investigación rigurosa sobre personajes de este estilo, como esta Beatriz Galindo, y no se sintieran satisfechos con, pues, siempre las generalidades, ¿no? ¿Sí? Estaría bien usted misma.